En este ejercicio vamos a aprovechar para ver algo que es realmente muy importante, aunque ya se lo ha visto en realidad, pero planteada en esta situación ayuda a que se aclare muchísimo lo que, lo que muchas veces está confundido y es en realidad sencillo. Vamos a empezar así. Bloque número 1, cuerpo número 2, se lo pone en un doble plano inclinado, se suelta el sistema, parte del reposo. Sucede que vamos a empezar por representar las fuerzas. Voy a ser un poquito exagerado. Peso de la masa 1, peso de la masa 2. Voy a representar con una longitud un poquito mayor el peso de la masa 2 porque la masa es mayor. No está a escala, pero se puede. El peso siempre tiene una dirección vertical y un sentido hacia abajo. El peso tiene la dirección de manera tal que es la fuerza que se ejerce sobre un objeto y esa dirección pasa ni más ni menos que por el centro del planeta. Se toma el punto del centro, después el centro del cuerpo y esa es la dirección del peso. Después tenemos la fuerza que ejerce el plano hacia arriba. Nosotros colocamos el bloque, pero el plano le ejerce una fuerza para sostenerlo, que es la fuerza normal. Varias veces dijimos que la fuerza normal deriva de perpendicular, o sea que la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Situando algunos otros ejemplos, si tenemos un cuerpo cualquiera sea, está apoyado sobre una superficie horizontal, la fuerza normal evidentemente va a estar en la dirección vertical. ¿Por qué? Porque la normal debe sí o sí ser perpendicular a la superficie, por eso se llama normal a la superficie. Entonces si la superficie está oblicua, la normal también está oblicua y perpendicular a la superficie. Después tenemos la tensión unido al hilo, a la masa, es el mismo hilo. El hilo lo que hace es únicamente transferir de un punto a otro fuerza, transmitir fuerza. Entonces a este bloque le ejerce una fuerza inclinada hacia arriba en este sentido y a este inclinada hacia arriba en este otro. Y acá también tenemos la fuerza normal 1 y acá la fuerza normal 2. Lo primero que vamos a hacer es despreciar la fuerza de rozamiento. O sea, no existe fuerza de rozamiento. O sea que los planos son sumamente lisos o tienen una lubricación muy especial de manera tal que la fuerza de roce tiende a cero y podemos despreciarla. Posteriormente a eso vamos a trazar el sistema de ejes perpendiculares entre sí, uno paralelo al plano y otro perpendicular al plano, que en realidad este sistema de ejes con líneas imaginarias, que son líneas auxiliares en este caso, nos auxilian, nos ayudan al trazado y a la perpendicularidad entre vectores. En realidad debe ser lo primero que debo trazar. Después que uno tiene práctica a veces, pero lo primero es el sistema de referencia. Ahora bien, ¿qué continúa? Continúa lo siguiente. Si tomamos el vector peso, proyectamos y proyectamos
y queda armado un paralelogramo, en este caso un rectángulo, y acá proyectamos y proyectamos y queda otro rectángulo. Ahora, ¿para qué estos lados son paralelo y paralelo? El nombre lo dice todo, por eso construimos un paralelogramo, pero hay alumnos que no respetan que sean paralelos y de igual longitud y trazan divergente o convergente. Les parece que está todo bien, pero queda todo mal. Posterior a eso, ¿para qué se hacen las proyecciones que acá forman 90 grados? Para trazar las componentes del peso. Esta es la componente del peso de la masa 2 en el eje X. Y esta es la componente del peso de la masa 2 en el eje Y. Y después tenemos, a ver si me sirve este azul. Y después tenemos la componente del peso de la masa 1, componente de la masa 1 en el eje de la Y, y la componente del peso de la masa 1 en el eje de las X. Entonces tenemos dos vectores pesos que se descompusieron en sus dos componentes. Tanto se puede descomponer como se puede componer. Y acá lo mismo, tanto se puede descomponer como se puede componer. El peso es el componente de estos dos vectores, de estas dos componentes sumadas se tiene el peso, y de esto lo mismo. Seguimos. Nosotros podemos calcular, es así, acá tenemos un ángulo antihorario de 40 grados que está ubicado para nuestro sistema de referencia en esta posición, porque este plano imaginariamente rotó así 40 grados, está bárbaro. De la horizontal rotó 90 grados, 40 grados, impecable. Ahora esta otra recta de la vertical rotó antihorario 40 grados. Y por opuesto por el vértice este es 40. Acá lo mismo, imaginariamente y realmente este ángulo horario rotó 60 grados de la horizontal, el plano. Entonces, ¿qué sucede? Que la normal rotó 60 grados con respecto a la vertical, por lo cual acá nos quedan los 60 grados, porque es importante saber dónde queda ubicado el ángulo de 40 grados, si es de este lado o de este otro del paralelo del vector peso, o si es de este o de este otro. Pero voy de vuelta, si en sentido horario rotamos 60 con respecto a la horizontal, entonces rotamos 60 con respecto a la vertical. Acá existe un punto, tenemos esta recta vertical, esta perpendicular, entonces este ángulo es igual a este. Es importantísimo que con claridad encuentre la posición del ángulo adecuado. Ahora bien, la componente del peso 2 en el eje X, voy a empezar por la masa 1 acá. Voy a tomar la componente del peso 1 y la traslado para acá. La traslado porque quiero, nada más que para que se vea el triángulo rectángulo.
hasta después tener práctica, y es el cateto opuesto al ángulo, opuesto a los 40 grados. Entonces seno de 40 grados es cateto opuesto, peso 1 en X sobre peso 1, por lo cual la componente en X es peso 1 por el seno de 40 grados, por lo cual es masa 1 por G por el sen de 40 grados. Entonces, aplicando la función trigonométrica seno a este triángulo, encuentro el peso en el eje de las X para la masa 1. Ahora vengo a la masa 2 y esta componente, a este punto de aplicación, lo traslado acá. Armé mi triángulo rectángulo, acá está el ángulo recto, acá tengo 60 grados, este es el cateto opuesto y esto es peso 2 en X. Si es opuesto va asociado con la función seno. Seno de 60 grados es igual a peso 1 en X sobre peso 1, por lo cual peso 1 en X. Por lo cual peso 1 en X es igual a peso m por G de la masa 2 por el seno de 60 grados. Y acá encontré la expresión para el peso 1 en X. Si nosotros sustituimos los valores, tenemos 4 kilogramos y 6 kilogramos. O sea que tenemos 4 por 9.8 por seno de 40. Nos da 25,2 newton. La componente del peso 1 en el eje X, 25,2 newton. Y después tenemos allá 6 kilogramos por 9,8 por seno de 60 grados. 51 newton. Peso 1 en el eje X, 51. Peso 2 en el eje X. Cuidado, tengo que corregir acá. Es 2 y es 2. Entonces la componente en el eje X de la masa 2 es 51 newton. Pregunta número 1. ¿Para dónde se mueve el sistema? Porque se colocan las masas, pero los ángulos están diferentes, las masas son diferentes y nosotros no somos adivinos. Sabemos que la normal se equilibra con la componente del peso en el eje Y, se anulan, la fuerza neta en el eje Y es nula, chau, es como que no existiera. Efecto de esa fuerza, 0. La componente del peso en el eje Y con la normal se anulan, fuerza neta en el eje Y 0, efecto 0. Entonces, lo que nos queda es la componente del peso de la masa 2 en X y la componente del peso de la masa 1 en X. Por lo cual, al determinar un valor y al determinar el otro, el mayor módulo tiene la componente del peso 2 en X. Por lo tanto, el sistema se acelera inclinado y hacia abajo 60 grados desde el plano del lado derecho. Cuidado que despreciamos la fuerza de roce. Si existe fuerza de rozamiento, es opuesta al movimiento y es hacer más cálculos. Pero lo importante es tener claro que, voy de vuelta, cuando se inclina con respecto a la horizontal, se inclina con respecto a la vertical el mismo ángulo. Cuando se inclina con respecto a la horizontal, acá también. Y tengo por lo menos una opción, una alternativa. Voy practicando para poder colocar correctamente el ángulo. Después tengo que, si quiero saber hacia dónde se mueve el sistema, tengo que saber si la fuerza es inclinada y hacia abajo del lado derecho o inclinada y hacia abajo del lado izquierdo, cuál es la de mayor módulo.
Después tener claro construir el paralelogramo, después tener claro que la componente en el eje X va vinculada con una función seno, y si queremos calcular la componente en el eje Y va con la función coseno. Un poco la idea es perder el miedo si se tiene un doble plano inclinado, porque si armo el sistema ordenadamente y atentamente, no hay problema para hacer los cálculos e identificar la situación.